¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Astrid. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Se lo agradezco muchísimo, de verdad. ¿Cuáles son sus anhelos a mediano o largo plazo siendo trabajador de AMSAT? Ok. Bueno, creo que lo primerito que tenemos que aclarar es cuáles son los alcances que tiene AMSA, ¿verdad? Primero, para entender cuál sería nuestro anhelo como autoridad, ¿verdad? AMSA tiene toda la autoridad para poder controlar las acciones que se pueden emitir en el agua, más no puede ejecutar algunos tipos de acciones, por ejemplo, las multas. Hay acciones que no están en nuestras manos y que aún así AMSA se ha preocupado por hacerlo porque no lo están realizando adecuadamente. AMSA necesita, y es lo que está trabajando actualmente, alianzas con las autoridades municipales, ¿verdad? Principalmente, y contar con herramientas suficientes a nivel de leyes. Porque sin esas leyes y sin esa aplicabilidad de leyes, AMSA está atada de manos, ¿verdad? Porque nosotros como autoridad únicamente tenemos como la función de gestionar, de movernos para poder ejecutar acciones, ¿verdad? A través de las Claro. MUNIs, por ejemplo, las MUNIs son las encargadas realmente de controlar la parte de desechos sólidos, la parte de desechos líquidos, ¿verdad? Ellos son los obligados a hacerlo, eso lo dicen los reglamentos. AMSA solo debe de ir empujando, ¿verdad? Entonces, personalmente, lo que yo creo que necesitamos y es en lo que estamos trabajando y enfocándonos, tal vez como para aclarar un poquito, yo me encuentro como encargada de la unidad de mantenimiento y limpieza del agua. Yo represento a la unidad que se encarga de sacar diariamente la basura que entra al agua. Entonces, AMSA de todas maneras está distribuida en otras ramas, ¿verdad? Está educación, está sólidos y líquidos, está forestal. Entonces está control ambiental, que son los que se dedican directamente de la parte de evaluaciones de calidad de agua. Okay. Pero nosotros como tal, lo que necesitamos es aliarnos a las MUNIs, aliarnos al gobierno, ¿verdad? Para que poder ejecutar acciones, porque como solitos no podemos, ¿verdad? Porque nosotros solamente somos como la guía, el que gestiona, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿qué se necesita? Mejorar esas alianzas, que es lo que se está haciendo actualmente. Ok, y ya que ustedes son como el soporte o la guía para poder para la redundancia, guiar a esos proyectos, ¿verdad? Y como parte de este gran movimiento, ¿qué fue lo que, o ha sido ¿cómo le podría explicar yo? ¿Cuál ha sido los principales factores que ha contaminado el lago? O sea, por ejemplo, usted podría decir los desechos tóxicos que son especiales, o por ejemplo la basura que siempre dejan, o no sé, según usted, ¿qué hubiera sido la principal causa de la contaminación? Mira, el lago está principalmente afectado por sólidos, por líquidos. Ese es el principal problema que cubrimos nosotros a nivel de AMSA, pero también hay otros, ¿verdad? Que es la deforestación, que también que también tiene consecuencias graves, ¿verdad? Entonces, como te explicaba, la unidad de mantenimiento lo que hace es retener esa basura. Todos esos desechos que ingresan, ese material flotante que ingresa al agua, nosotros a través de una barda de retención de sólidos, no sé si ustedes la han visto o si tienen la oportunidad de ver, que es hecha de PET, retiene toda la basura, la sacamos con maquinaria y esa se dispone temporalmente, ¿verdad? Esa es la característica o la particularidad de la basura que nosotros sacamos del lago, es que como es flotante, material orgánico casi no tenemos. La mayoría es material inorgánico, ¿verdad? Es lo que se saca, aunque también tenemos mucha ninfa, que ese es otro de los problemas de reflejo de contaminación que se ve en el agua. Y el otro problema es el de desechos líquidos, ¿verdad? Que además de contar con contaminantes industriales o tóxicos, como tú dices, tenemos los contaminantes más ordinarios, por ejemplo, las heces, ¿verdad? Las aguas grises, que es de lo que más se alimenta el lago. Entonces eso tiene mucho nitrógeno, mucho fósforo, y eso ¿qué hace? Es que le da alimento a las especies que están dentro del lago. Por ejemplo, en este caso, la ninfa, que lo que hace es de que, a pesar de que es una planta que es benéfica porque esta puede absorber cierto porcentaje de estos nutrientes, si tiene mucho alimento,
pues se va a propagar, ¿va? Libremente. Y si tiene mucho espacio donde estar, que es todo el espejo de agua, se va a propagar, que eso era un problema que tenía anteriormente el agua. Al momento que sacamos toda la ninfa, vino otro ocupante, que fue la microcistis. Y la microcistis es la que le está dando ahorita el tono verde al agua, Pues, que es lo que no se ha podido combatir. Porque el problema es de que sí existe el alimento y sí existe la disponibilidad de espacio, la temperatura, o sea, todos los factores que permiten su reproducción, automáticamente va a estar ahí presente, ¿verdad? Entonces, hasta que yo le limite la alimentación, en ese momento vamos a empezar a ver una disminución. Pero para eso, ¿qué necesito? Un cumplimiento del reglamento de descargas de aguas residuales. Entonces, ahí es donde yo necesito aliarme con el Ministerio de Ambiente, con las municipalidades para que sus plantas de tratamiento funcionen correctamente, ¿verdad? Porque esos son los dos principales factores que están contaminando el agua. Además, por ejemplo, de contaminantes por agroquímicos, aquí a la orilla del lago tenemos algunos cultivos en el lado de viacanales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también eso está generando contaminación. Entonces yo lo que necesito es regularlo, pero para eso necesito aliarme, ¿verdad? Claro, sí, sin duda alguna es un trabajo, pues algo cargado, algo pesado, pero sin duda alguna creo que, como usted bien dijo al principio, la alianza ante todo va a ser lo más importante para poder tener una solución, ¿verdad? Y hablando de esto, ¿hace cuánto tiempo fue la última actualización del estado de agua del lago? ¿Hace cuánto fue la última? Claro, fíjate que AMSA hace un monitoreo mensual. Entonces, ahorita, por ejemplo, el lunes próximo ya toca la actualización del mes de noviembre, ¿verdad? Entonces, nosotros ya tenemos un registro de años del comportamiento de la calidad del agua, que ha hecho y que ha identificado, pues, que el agua está en un nivel hipereutrófico, o sea, bastante contaminado. Eutrofización o eutrófico significa que ya hay mucho desequilibrio entre nutrientes, ¿verdad? Entonces hay mucha propagación, por ejemplo, en este caso de microcistis y de otros contaminantes. Y además, en este caso estamos en la línea media, es eutrófico. Hipereutrófico estamos arriba. Claro. Muy bien, qué interesante, la verdad que interesante saber eso como retroalimentación también como uno, como ciudadano, pues la verdad que es muy importante también saberlo, ¿no? Y hablando de esto, ¿considera que el estado del lago afecta económicamente a los puestos de venta, por ejemplo, de comida o habitantes, incluso cerca del lago o aledaños al lago de Amatitlán? Pues mira, sí y no. Porque sí afecta, por ejemplo, para turismo externo de Amatitlán, por ejemplo, Claro. o que no esté cercano a Amatitlán, porque realmente es muy concurrido. Yo me he sorprendido en el tiempo que he estado acá y es muy concurrido. Incluso ahorita que retomamos a la nueva normalidad, los paseos en lancha pues se habían suspendido desde marzo. Y hace unas 2 semanas que se cambió todo esto, hemos hablado de 10 paseos en lancha diarios, 10, 15 paseos, ¿verdad? Y la gente está viniendo. No sé si es el hecho de que pues habían estado encerrados y es el punto más cercano y se están tomando a nivel municipal las medidas de bioseguridad adecuadas, ¿verdad? Porque yo he visto que no están cargadas las lanchas, sino que están en su distanciamiento. Entonces yo creo que por ahí va la situación en cuestión de visitas, ¿verdad? Además, hay muchas áreas de alimentación que antes de la pandemia pues eran muy visitadas, había mucha gente. Aquí un fin de semana era un movimiento total. O sea, uno no se imagina de que hay bastante visita. Entonces, sí, el agua ha sido un recurso económico para las personas de acá. No digamos la gente de la pesca, porque hay gente que pesca, tenemos mucha gente que es pescadora. Claro. Que es manejada y autorizada en este caso, por el Ministerio de Agricultura, por el MAGRA, a través de DIPESCA. Entonces, ellos son los que dan esas autorizaciones. Ok, interesante, muy bien. Bueno, ya hablando de las cantidades de desechos o residuos que entran pues, al lago, ¿verdad? Heces, desechos tóxicos, etcétera. Aproximadamente, ¿cuántos entran al mes al lago? ¿Sabe el dato? No sé. Como te digo, nosotros, ese pues no es nuestro trabajo, específicamente sacar la basura del agua. Entonces,
Lo que sí es que eso varía, fíjate, porque en época seca tenemos un dato, un promedio, y en época lluviosa tenemos otro dato, lo cual se incrementa bastante, ¿verdad? Por ejemplo, este año a la fecha, hasta el día de hoy específicamente, tenemos el ingreso o la extracción de 32.473 metros cúbicos. Si eso lo pasamos a camionadas para tener un dato un poquito más entendible, estamos hablando de aproximadamente 2.700 camionadas de basura que hemos sacado del lago. Entonces sí es un trabajo bien fuerte, bien fuerte. Claro. Durante la época seca, nosotros tenemos distribuido nuestro personal en 28 puntos, que son como los puntos más recurrentes. De todas maneras, cada cierto tiempo se hacen recorridos, ¿verdad? Para ver cómo están otras áreas, pero, por ejemplo, el lago tiene varias playas que son visitadas por varios turistas. Y en esas playas, pues, se hace una limpieza obligatoria lunes y viernes, porque sabemos de que la llegan a visitar el fin de semana, ¿verdad? Entonces se sacan, ¿qué te digo yo? Unos 200 costales de basura, lo que representan unos 12 metros cúbicos, una camionada, por ejemplo, en un fin de semana. Entonces, la unidad de mantenimiento se encarga específicamente de limpiar manualmente toda esa basura alrededor del lago, así como también la que entra a través de la desembocadura del río Villalobos, que es la que se retiene a través de la barda. Entonces, durante la época seca, no vemos presencia de desechos en la desembocadura. Durante la época seca, casi que todo es extraído de las orillas. Entonces, ahí manejamos un promedio de 1.200 metros cúbicos de basura. Y durante la época lluviosa, que hablamos de mayo a noviembre, aproximadamente, mayo a octubre más o menos, son un promedio de 4.000 metros cúbicos mensuales. Por ejemplo, solo este año, durante la época lluviosa en septiembre tuvimos hasta 6.000 metros cúbicos. Y ahorita estamos casi por llegar a los 5.000, ahorita en octubre. Claro. Entonces, sí, las lluvias incrementan el arrastre de desechos. Sí. Muchas veces, uno de los grandes problemas que hemos evidenciado es que si no hay extracción de basura, o sea, pago de extracción de basura, la gente lo que hace es que lo pone en la orilla del río y se llevaron mi problema. Y ese problema llega directamente al lago. Claro. Exacto. Bueno, y hablando de problemas y de habitantes, yo sí he visto, pero ustedes como institución AMSA han hecho uso de redes sociales para promover sus proyectos por el lado de Amatitlán. Sí, se ha mejorado. Yo siento que hemos mejorado estos 2 últimos años en la publicación de actividades. Como yo te explicaba al inicio, las actividades tienen que ir como de las manos de las alianzas para que se mueva, para que todo esto se mueva. Por ejemplo, en mi caso, como unidad, hemos estado trabajando mucho con las 4 municipalidades que están alrededor del lago, que son las que conforman el lago, ¿verdad? Que es en este caso Villanueva, Villacanales, San Miguel Petapa y Amatitlán, para hacer diferentes actividades. Hay de concientización, hay de limpieza. Por ejemplo, tenemos el programa que se llama Un PET por el Lago, que la idea es entrar a los residenciales, ahorita que estamos en el plan piloto únicamente en Villanueva, con el fin de colectar PET, de fomentar la reutilización en este caso, ¿verdad? Para poder aplicarlo en el lago. Y con ello, pues, tratar de reducir que ese material llegue al lago, ¿verdad? O sea, ese es como el objetivo principal del proyecto. También tenemos los ecoviernes, que tratamos, por lo menos por diferentes unidades de AMSA, hacer algún tipo de actividad ambiental de concientización. Por ejemplo, nosotros, pues básicamente lo que hacemos es que hemos estado juntando grupos de jóvenes, incluso ahorita durante la pandemia se ha estado haciendo, pero con grupos reducidos, pequeñitos, de unas 10, 15 personas y mucho, en áreas abiertas, para que ellos lleguen a limpiar el lago y que se den cuenta que no es un trabajo fácil, es un trabajo duro, estar bajo el sol, el estar metiendo las manos ahí en el lago, ¿verdad? Entonces es como que se lleven en su conciencia que tirar una bolsa de risito tiene implicaciones bien serias, ¿verdad? Entonces, eso hemos estado trabajando últimamente a nivel de unidad, pero a nivel de AMSA, como
te digo, hay diversidad de proyectos, hay proyectos está el proyecto que es un árbol por el lago, que es ir a sembrar, ir a reforestar árboles, entonces eso se hace durante toda la época lluviosa. Claro. Tenemos diversos, también hemos como unidad y también unidos con la División de Control Ambiental, la parte de caracterizaciones biológicas, en donde hemos estado mostrándole a la gente que el lago no está muerto, el lago es un lago vivo y que tiene alta diversidad de diferentes especies. Por ejemplo, solo de aves migratorias hemos identificado hasta el momento 62 especies. Wow. Entonces, que nos visitan anualmente aquí, ¿verdad? Y eso es en cuestión de riqueza, en cuestión de número de especies, y no digamos en abundancia. La última visita que tuvimos de patos migratorios, hablábamos de un promedio de 2,000 patos que venían al lago, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves este lago es sumamente precioso, la verdad de que es una experiencia bien bonita venir a ver ese tipo de especies. También contamos con áreas verdes recuperadas, tenemos una que maneja AMSA, que se le denomina humedal, aunque biológicamente pues no es un humedal como tal, pero es como una potencial reserva, en eso estamos, ¿verdad? Pero la idea era recuperar un área que estaba abandonada. Y en esa área, pues ya hemos identificado 39 especies de mariposas, por ejemplo, diurnas, que también representan que el agua de alguna manera, su ecosistema está alimentando todo este tipo de especies, ¿verdad? Les permite su desarrollo y su propagación. Entonces, de alguna manera sí, todavía está presente, ¿verdad? Entonces, poco a poco hemos estado levantando toda esta información con el fin de demostrar pues que el agua todavía está rescatable, pero necesitamos alianzas. Ese es el secreto, ¿verdad? Necesitamos alianzas, necesitamos leyes y aplicabilidad de las leyes. Claro, y bueno, la última pregunta para concluir esta entrevista, esa retroalimentable entrevista. Perdón. No, perdón, se me olvidaba. Hay un proyecto bien grande ahorita, hay un proyecto bien grande que también es de AMSA, que es el de guardar recursos. Este proyecto de guardar recursos, la idea es ir a identificar basureros ilegales, pero no solo ir a decir, mira, aquí hay un basurero ilegal, sino es generar multas, porque estamos en alianza ahorita, por ejemplo, con la Municipalidad de Villanueva, para que ya no se vuelva a generar, ¿verdad? O sea, es realmente erradicar los basureros ilegales, no que solo limpiemos, porque nos ha pasado, nosotros limpiamos y al mes ya tenemos otra vez, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, de todas maneras limpian, ¿verdad? Exacto. Entonces la idea es ahorita ya a través de estos guardarrecursos que son turnos de día y de noche, principalmente, en donde se identifica a la gente y se está multando con el fin de... Es algo muy parecido a lo que Villanueva está manejando, como agarremos al chupo, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces la idea es cacharlos, ¿verdad? Es cacharlos en infraganti para que aprenda también la gente, ¿verdad? De que las implicaciones que tienen. Y por ejemplo, nosotros dentro de una de las actividades que estuvimos haciendo en un ecoviernes fue una erradicación de basureros ilegales a la orilla del lago. Porque el problema con esos basureros es de que con las lluvias, eso sí se nos van directo a las orillas del lago y ahí sí contamos con materiales mucho más contaminantes, por ejemplo, porque son desechos ordinarios. Entonces, pañales, cáscaras de fruta, o sea, comida. Entonces ahí sí es un tipo de contaminación diferente en la que vamos a encontrar, ¿verdad? Exacto. Entonces sí nos era muy importante erradicarlo. Se erradicaron los 38 basureros con el apoyo de las 4 munis, pero con el fin de que de todas maneras hagamos recuperaciones de áreas, esos espacios donde la gente busca para meter la basura, pues ir a chapear, que las munis se encarguen de poner algunas banquitas o algo, ¿verdad? Para que no dejen espacios para volver a generar. Claro. No, y como le comentaba, bueno, yo creo que el punto aquí más importante es cabe destacar que el tema de las alianzas es fundamental para lograr los objetivos que tiene AMSA, ¿verdad? Y siendo así los objetivos de AMSA, por ejemplo, AMSA tiene un proyecto donde diga, de aquí en 5 años tenemos, nuestro objetivo es disminuir el 5% de la contaminación. ¿Tienen algún objetivo, alguna meta parecida a esa, como AMSA? Sí,
Mira, nosotros como, pues lógicamente a nivel administrativo debemos de tener objetivos que alcanzar, pero también nos hemos enfocado cuál es nuestra realidad, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista que yo no puedo venir y decir, mire, voy a disminuir el 5% de los contaminantes que ingresan al agua sin tener la alianza, por ejemplo, con el Ministerio de Ambiente para que se cumpla la ley de descargas de aguas residuales. Entonces, nuestras metas van como como en alianza con todas las demás instituciones públicas, porque si no, no las podemos alcanzar, ¿verdad? Entonces sí contamos, ¿verdad? La idea es generar, bueno, algo que tenemos que tener bien claro es que el lago de Amatitlán, tú no puedes venir y decir, voy a desaparecer la contaminación del lago aplicándole algo, ¿verdad? Es imposible, eso no se puede, eso es irreal, porque el lago se maneja integralmente. Por eso es de que AMSA tiene su área forestal, su área de sólidos, su área de limpieza, su área, o sea, porque realmente AMSA el lago de Amatitlán es una cuenca, ¿verdad? O sea, por eso es de que AMSA es la autoridad para el manejo sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán, porque al final el lago es el que viene a recibir todo. Exacto. Él viene a recibir todo. Entonces, si yo lo manejo integralmente, la idea es de que yo logre alcanzar el objetivo, que es disminuir la contaminación. Pero para eso tengo que manejar diferentes temas. O sea, yo no puedo venir y solo disminuirlo enfocándome en la calidad de agua, por ejemplo, sino que también tengo que enfocarme en la cantidad de reforestación, en diferentes factores, ¿verdad? Integralmente hablando. Entonces, nuestras metas deben de ser integrales. O sea, yo voy a tratar a mi cuenca de manera integral, aunque esa meta sea un poco más a largo plazo, por lo mismo, porque no estamos hablando de una variable, sino estamos hablando de la integración de muchas variables. Exacto. Entonces, no, pero qué interesante, de verdad. Mire, y agradeciéndole también el tiempo, el espacio y pues, la oportunidad por esa entrevista. Mire que como pues estudiante realmente también y como ciudadano, pues es bien interesante tener esta información, quiera o no. No teníamos, más allá de las investigaciones que uno pueda tener, por más que uno pueda leer, por más que uno pueda dar videos al respecto, el tener la oportunidad de escuchar estas palabras de alguien que está internamente ahí, totalmente diferente, porque uno ya sabe la realidad de las cosas, ¿verdad? Uno puede tener estadísticas, puede tener informes respecto al lago de Amatitlán, pero ya esa clase de cosas creo que es importante resaltarlo, ¿verdad? Entonces, Astrid, de verdad, se lo agradezco mucho por la oportunidad y tal vez algún día podamos hacer ahí voluntariado ahí para poder ayudar con mucho al gusto. Mira que si ustedes conforman un grupo de jóvenes pequeño, podemos programarlo en estos meses, ¿verdad? No hay ningún problema. Y yo creo que sí, ahorita pues por lo menos logré tratar de transmitir lo que nosotros estamos haciendo, venir a verlo, es diferente. Exacto. Mucha gente se va impactada de la belleza del lago. La verdad es que uno cree que es un lago ahí pantanoso, que está muerto, y no es así. No, sin duda alguna. Pero muchas gracias, Astrid, de verdad, le agradezco la oportunidad, el espacio, y espero que no sea ni la primera ni la última vez que pues, podamos estar en contacto. De verdad, muchísimas gracias, Astrid. Con mucho gusto. Muchas gracias. Nos vemos. Feliz día. Gracias. Adiós.